Sean todos muy bienvenidos a esta siguiente edición de Transferencia de Calor con Jorge Cáceres. Esta vez les traigo la tercera edición especial que corresponde a la de laboratorio, en donde corroboraremos lo que es la ley de Stefan Boltzmann. La radiación que emite un cuerpo se origina principalmente por la energía térmica que éste contiene. Y la velocidad con la que este flujo se emite se llama potencia de emisividad superficial. Y se calcula como está representado acá, que es la emisividad por la constante de Boltzmann por la temperatura superficial a la cuarta. Además vemos que esta emisividad es una fracción de lo que es la potencia emitida por un cuerpo negro. Además se presenta lo que es la constante de Boltzmann. Esta constante dice que la intensidad total irradiada por sobre todas las longitudes de onda va a incrementar a medida que aumenta la temperatura. Además se introduce el concepto de factor de forma, el cual nos dice que cuando dos superficies intercambian calor a través de radiación, la potencia recibida por el receptor será solamente una fracción de la que fue emitida por el emisor. De esta forma, como vemos en la ecuación, podemos ver que el calor que fue recibido por J, que fue enviado por I, partido el calor que fue enviado por I, nos da lo que es el factor de forma de I sobre J, que en realidad es la fracción de energía que va a recibir J del calor que emite I, en este caso. Hablando más en términos matemáticos, cuando tenemos dos superficies, las cuales tienen diferentes ángulos de inclinación, tenemos que considerar sus normales para tener los ángulos de inclinaciones. Nosotros vamos a trabajar con un ángulo de más 20 grados y menos 20 grados. Y la distancia R, que esta distancia que está acá, en algunos casos los vamos a medir en 15 centímetros y en 30 centímetros. Para ir viendo cómo varía el factor de forma. Se presentan lo que son los equipos que se utilizaron en la experiencia, en donde tenemos lo que es el demostrador de radiación térmica de marca Hamden, el cual nos va a ir entregando lo que es una diferencia de potencial y una potencia que va a estar asociada al emisor. De estos datos podemos obtener lo que es la potencia emisiva de la superficie. Tenemos lo que es el tester, tenemos lo que es el receptor, el cual va a ir variando su distancia. Se van a hacer ciertas mediciones a distintas distancias, pero sin variar su ángulo. Y se van a realizar mediciones a una distancia fija, en donde se va a girar el receptor en 20 grados hacia un lado y en 20 grados hacia el otro lado con respecto a la normal. Y tenemos finalmente lo que es el emisor, que va a estar asociado directamente con el demostrador de radiación térmica. Se presentan lo que son los datos obtenidos por el experimento, en donde podemos ver que los dos primeros datos, las dos primeras columnas de datos, corresponden a lo que son el emisor, en donde tiene su potencia y su diferencia de potencial. De estos dos datos vamos a obtener lo que es la potencia emisiva superficial, que va a ser para los cuatro casos la misma, porque en los cuatro casos vamos a utilizar las mismas potencias. Se tienen lo que son los datos iniciales y finales de datos ambientales. Y finalmente, una vez que calculamos lo que son las potencias, lo metemos a lo que es este gráfico, el cual nos está graficado temperatura versus potencia de la máquina. Y obtenemos la temperatura del emisor en grados Kelvin, temperatura absoluta. Con las temperaturas calculadas anteriormente, podemos irnos al caso más idealizado y considerar que nuestro emisor es un cuerpo negro. De esta manera podemos calcular la potencia emisiva de un cuerpo negro y además calculando un promedio de todos los datos, los promedios de los datos por partes. De esta manera obtenemos una potencia que va a ser el receptor. Una vez que tenemos la potencia del receptor, podemos obtener lo que es el factor de forma del cuerpo receptor en sí. Podemos notar lo siguiente. A medida que el cuerpo está más cerca, este tiene un factor de forma mayor. Quiere decir que a medida que uno está más cerca del cuerpo emitivo, este recibe mayor energía.
tal como lo dice la constante de Boltzmann, que a medida que uno se va acercando va aumentando la cantidad de energía recibida por radiación. Cuando nos alejamos, el doble de distancia, el factor de forma disminuye considerablemente. Pero cuando estamos en la misma distancia y variamos el ángulo de ataque del receptor, este varía en aproximadamente 4,5%. O sea, es muy poco lo que varía con respecto a lo que varía cuando uno varía la distancia.